Sí. Saliendo del deporte, Sí. te voy a comentar lo que yo fui como custodio del presidente Arturo Humberto Ilia, como estando en el regimiento de granaderos, no custodio así, sino de gala y de página. Bien. La idea justamente de este encuentro, Puma, es que no solamente charlemos sobre tu historial deportivo, sino sobre la vida, sobre tus cosas, tus recuerdos, tu familia, etcétera. Pero primero lo que voy a hacer es preguntar bien con quién estoy. Para la gente que te conoce más o menos, que te conoce poco, que no te conoce, vamos a contarles un poquito con quién estoy. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Alejandro Puma Pirota. Alejandro Puma Pirota. Alejandro Orlando Pirota, ¿no es cierto? Para los registros y para los registros populares diría, me dicen Puma. Bien, perdón, Alejandro Orlando. Alejandro Orlando Pirota. Perfecto. Alejandro, te dicen Puma, Sí. sos muy conocido en la provincia del Chaco, me animo a decir en la totalidad, y por lo menos lo que tiene que ver con el espacio de los basquetbolistas, por supuesto, ¿no? Y deportistas en general. Sos muy conocido como el Puma Pirota. Alejandro Puma, contanos, ¿en qué fecha naciste y dónde? Yo nací en el querido y glorioso General Pinedo, ¿viste? La tierra del quebracho y del algodón. Nací el 2 de mayo del 45. 2 de mayo del 45. Ahora voy a cumplir 80 años. Estamos llegando a los 80. Estamos llegando a los 80. Qué grande. Bien y tranquilo, ¿no? Qué bien. Y sigo jugando y a la vez ahí nací porque mi padre Sí, era ferroviario sí. y mi madre maestra de escuela de la escuela 127 de General Pinedo. Qué bien. Y ahí nací y ahí ya miraba cómo jugaban al básquet en el Club Pinedo Central Sí. de General Pinedo. Y a la vez me gustaba porque tenía la camiseta de River. Ah, sí. Así es. Y bueno, y de ahí me vine mi papá fue trasladado acá, a los 8 años estuve acá. ¿Nos querés contar, Alejandro, o Puma, si me permitís, cómo se llamaban tu mamá y tu papá? Mi papá era José Pirota, José Pirota. ahí está la foto de mi padre. Sí, señor. Esa es la foto de mi padre. José, don José Pirota. ¿Y tu mamá? Y mi mamá, Aide Esther Arca de Pirota. Aide Esther Arca. Arca de Pirota. Sí, mi papá nació en Buenos Aires, Sí, en Santos Lugares. mirá vos. Y mi mamá nació acá en Puerto Bermejo, ¿viste? Y después estudió en Rosario, mi mamá de maestra. Y de ahí se vino al Chaco, Sí, a Pinedo. sí. Y mi papá ya trabajaba ahí, la conoció mi mamá. Y como ferroviario, Como ferroviario a tu papá lo traen acá a a Pinedo. Resistencia, de Pinedo a De Resistencia. Pinedo a Resistencia Sí. después. Y ahí nos instalamos en la Rodríguez Peña al 900, Ah, mirá vos. ¿viste? Rodríguez Peña al 900. Sí, todo En el bar- predio de la... barrio ferroviario Exactamente. y de Central Norte. Y ahí empecé a... Y de ahí unos amigos, vamos al hindú, y qué sé yo, y entonces a los 8 años empecé en el hindú. Así que- que tu infancia, perdóname la interrupción, se dio un poco en Pinedo y un poco Sí, acá en Resistencia. Exactamente. Bien. Y de ahí ya me vine al hindú, pero a la vez, como en todos los barrios había canchitas de fútbol, así que fui arquero. Ahí, ¿viste? Qué bárbaro. Y de ahí el Club Central Norte estaba antes donde está ahora la escuela, El colegio, exactamente. colegio, Exactamente. en la Franklin, Colón, San Martín y Mendoza.
Así es. Y bueno, y ahí ya empecé también ahí, entonces hacía fútbol en Central Norte y el básquet ahí en Hindú. Hindú estaba en Rioja y Sarmiento, Sarmiento y Rioja. Ah, mirá vos. Ahí estaba el Hindú antes. Ahí me hice yo. Donde hay un edificio hoy. Donde hay un edificio. Mirá Y vos. al lado del Club Hindú, está la casa de familia. Sí, Hay una casa de familia. sí. Bueno, y esa casa de familia lindaba con la tribuna del Hindú. ¿Viste? Y bueno, y ahí ya empecé y ahí ya seguí. Y en Central Norte era arquero, jugué de arquero hasta la tercera. Llegaste a la tercera de Central Norte. Es claro. Claro. Y mi hermano ya jugaba de número 5 ahí. Mirá vos, che. Y yo era arquero. Pero a la vez, a medida que iba creciendo como jugador, Sí, ¿viste? Me tenían un poco mayor miramiento sobre mí, porque mi cuerpo ya era grandote, ya era grande a los 12, 13 años. Y bueno, y el Club Hindú estuvo ahí hasta el año 60, porque en el año 60, mientras estaba en Sarmiento y Rioja, Hindú estaba presidente, era don José Rodríguez, sí, señor. que tenía 2 hijos, el negro y el nene, que jugaban con nosotros. Y bueno, y de ahí Hindú se tiene que ir porque eso era alquilado por don José Rodríguez. Entiendo. Y bueno, y la gente nueva del Hindú compra en la calle Franklin en el año 60. O sea que Hindú, yo estuve desde el 52, 53 hasta el 60 en el Hindú ahí. En el Hindú de la Sarmiento. Sí, y de ahí Hindú se traslada a la Franklin, porque lo que es el club ahora era un aserradero. Ah, mirá. Mirá vos. Era el aserradero de la familia Guasti. Mirá vos. Y al lado del aserradero estaba don Mauricio Feldman con la chacarita. Había una chacarita al lado. Sobre la avenida... No, sobre calle Franklin. Ah, mirá. Todo se hace primero sobre calle Franklin. Sí. Y bueno, y ahí ya crecí como jugador y entonces ya tuve que dejar el fútbol. Claro. Era ¿Por qué? una cosa o la otra, digamos. ¿Por qué? Porque a mis padres le decían, qué bien que anda su hijo como arquero. Y después, como buen padre, me seguía por todos lados. Y entonces tuve la suerte en el Club Hindú de tener profesores muy buenos, dirigentes de alto vuelo moral, Sí. ¿no es cierto?, que te marcaban una disciplina. Puma, qué lindo, perdóname, qué lindo eso que decís. Yo te pregunto, ¿de quiénes te acordás cuando decís de alto vuelo moral? Dirigentes, profesores, etcétera. ¿Tenés algún nombre que quieras me recordar? acuerdo, porque si me olvido de eso, me olvido un pedazo de la parte del Club Hindú. Qué grande. Entonces ahí estaba, por ejemplo, el doctor Darío Dalla Fontana, que fue presidente del Superior Tribunal de Justicia. Sí, señor. Y el hombre que más me marcó en la historia de mi vida fue don Antonio Alemís. Antonio Alemís. Sí, don Antonio Alemís fue, yo lo digo como mi padre deportivo, fue el hombre que tenía mucho miramiento sobre los chicos. Sí. Y marcaba mucha disciplina. Y después llegó don Alberto Perocio, un hombre correcto, un hombre muy sano, trabajador. Y después llegó don José Pepe Lacorte. Sí. Era maestro de escuela, director de escuela, un hombre muy sano, muy trabajador por el club.
Y después como profesor, el profesor Ricardo Rocha, Mirá vos. que es el que prácticamente junto con don Antonio Alemí me hizo subir a primera, porque le gustaba mucho que los chicos que se preocupaban podían llegar. Y junto con Roy, que en paz descanse, llegamos a primera por el profesor Ricardo Rocha, Mirá que fue vos. nuestro profesor, Claro. ¿viste? Y entonces, bueno, y después uno va marcando la vida, ¿no? Nos enseñaban a que si te pones la camiseta, transpirala. ¿Viste? Eso era lo que te enseñaban. Y ser correcto, Claro. ser disciplinado, tener horarios. Claro. Entonces esa vida te va marcando lo que vos sos como hombre, como persona dentro y fuera de la cancha. Claro. Aún con aciertos y aún con errores. Seguro. Nunca debes sentirte el mejor. Siempre debes sentirte el hombre útil. Un ser humano útil para la comunidad, para Claro. la gente que te rodea. Claro. Entonces, Como quien dice, yo saqué una frase hace muchísimos años, el pregonar es progresar. Y vos tenés que pregonar por el deporte, con humildad, porque la humildad es la grandeza de los seres humanos. Qué lindo. Ser Qué bueno. humilde, ser trabajador, ayudar al prójimo, estar, convivir, eso es lo que a uno le enseña, le enseñó, me enseñó. Y mi padre era un amigo, era un padre, era un amigo, era una persona correcta, que un buen día me llama y me sienta en unos sillones que teníamos de jardín allá en la Rodríguez Peña, porque también teníamos una huerta. Y me dice, ahí me dicen los muchachos que sos un buen arquero. Y el profesor Rocha me dice que sos un buen jugador de cadete. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Tenés que elegir. O uno o lo otro, no podemos hacer las dos cosas a la vez. Y bueno, después de ese día me dediqué exclusivamente al básquet. ¿Qué edad tenías? Y ahí ya tenía 15 años. 15 años. Ahí subí a primero a los 15 años. Qué bárbaro. El profesor Rocha me ayudó mucho con Roy. Y bueno, y después tuve dirigentes, como te dije, Sí. de esa calidad, de esa estirpe moral y ética intachable. Qué bueno. Puma, te hago una consultita. A ver, me nombraste gente que influyó mucho sobre tu forma de vivir, no solamente de jugar al básquet, no solamente de los deportes me refiero, sino, y también me queda por ahí a lo mejor, si te acordás, ¿qué compañeros tuviste en esa época que te acordás hoy? ¿Alguno que que haya sido tu amigo? Sí. ¿Vos querés del hindú y de acá? Sí. Del hindú del Sarmiento y de acá. Perfecto, Sí. como vos quieras. Sí, yo prácticamente toda la carrera la hicimos con Ernesto Roy. Ernesto Roy. Sí. Desde infantiles, porque ahí está la foto. Ahí está la foto de. Ahí está la foto. Me voy a acercar para mostrarla. ¿Esa foto en qué categoría es? Ese es cadete menores. Mirá lo grande que yo era, y al lado está Roy. El número 10 sos vos, el que Sí. está a la derecha. Sí. Y al lado tuyo, con la remera un poquito más oscura, el número 3, Roy. Roy. Qué bárbaro, qué recuerdo eso. Y después allá está el cabezón Fresqui, Ah, el 7, Carlito Fresqui. sí señor, el cuarto, empezando Sí. de derecha a izquierda. Perfecto. Y esos fueron mis compañeros con los que me inicié.
prácticamente, viste, con Roy prácticamente hice todo, hasta la selección llegué con Ernesto. Mirá vos. Y Carlito Freschi también, viste. Eso fue en la vida de acá del Hindú, de la Sarmiento, porque ahí después ya empezamos a compartir Claro. con los grandes, viste.